Muy buenas chicos, bienvenidos al país más caro del mundo según internet. Ojo, no lo digo yo, lo dicen los números. El caso es que hoy me he venido hasta aquí, hasta Zúrich, y mi intención en el vídeo de hoy es enseñaros cuánto cuesta pasar un día aquí, porque es considerado el país más caro del mundo. Veremos algunos ejemplos de precios, veremos el dinero que me gasto y cómo es la vida aquí. Así que nada, ponte cómodo, suscríbete al canal, activa la campanita y dale cañita al like. ¡Vamos! Muy buenas chicos, acabo de aterrizar en Zúrich. He de deciros que hoy ha tocado madrugar un poquito y es que me he levantado a las 5 de la mañana. Teníamos el vuelo a las 7, son 2 horas de duración. Estoy muerto y eso que la aventura acaba de comenzar. Vamos a ir ahora hacia el centro. Les voy a enseñar por qué Suiza es el país más caro del mundo. Cazan y la multa creo que es gorda, no sé si son 100 francos suizos o algo así. ¿Cuánto te cuesta cortarte el pelo en España? Porque esto es de locos. No me he atrevido ni a entrar. Lo digo por tema de esto, ¿eh? Digo 27 francos gastados y ni me enteré. Entre los 6.500 y 6.800 francos suizos. Otra meadita por unos 50. Una gran decisión la de haber comprado un paraguas. ¿Cuánto me acaban de cobrar por los cafés, Liane? 9,50. Antes de cenar voy a enseñaros el hotel porque luego será muy tarde. ¡Qué aventuras, tú! Ponte cómodo que nos vamos. He venido para ver el Mundial de Ciclismo, Mundial en ruta femenino, que es de sábado, y el Mundial masculino, que es de domingo, pero eso lo veréis en un videoblog aparte. Un videoblog que ya he sacado y que os dejo por aquí arriba. Aunque podríamos ir en taxi o en autobús, creo que la forma más cómoda, según me ha dicho ChatGPT, es ir en tren. O sea que vamos a hacer caso a esta señal y nos vamos a la estación. Mi idea con este videoblog es enseñarte cuánto cuesta pasar un día en una ciudad como Zúrich, haciendo cosas normalitas, intentando mirar por el precio, ya veréis. De hecho, creo que lo mejor va a ser consultar a ChatGPT cuál es la mejor forma de ir hacia el centro. La mejor forma y la más barata, claro. Buenos días, ChatGPT. ¿Cuál es la forma más económica y más rápida de ir desde el aeropuerto de Zúrich al centro de la ciudad? La forma más barata de ir del aeropuerto de Zúrich al centro de la ciudad es en tren. La duración aproximada del trayecto es entre 10 y 15 minutos y el coste aproximado es de 6,80 francos suizos. Hay trenes cada 5 y 10 minutos, o sea que yo creo que va a ser la mejor elección si queremos ir ahorrando dinero. Voy a aprovechar y dejar por aquí arriba o por aquí abajo un contador en el que veamos el dinero que vamos gastando a lo largo del día. Que por cierto, ya veréis dónde me va a tocar dormir. He estado mirando habitaciones y lo más económico, lo más barato era 250 euros la noche, 200. Si te querías ir a una habitación compartida, vale, por 120, 100 tenías algo. Pero buscando he encontrado algo que creo que os va a llamar mucho la atención y a mí el primero. Pero bueno, eso lo vamos a ver al final del vídeo. Vale, debe ser por aquí. No confundir tranvía con tren, ¿eh? Y es que ChatGPT también me decía que era la segunda alternativa, la segunda opción que había era ir en tranvía, con un precio bastante similar, pero el trayecto duraba entre 30 a 35 minutos aproximadamente, que es casi el doble. Vale, ahí lo tenemos. Zúrich HB, la 3. A la 1 y la 2, pues a la 3. Bueno, trayecto desde el aeropuerto al centro, 7 francos suizos. Hubo una vez que no sé lo que hice, que entré en un tren de estos y los asientos de primera y segunda son muy similares. El caso es que me metí en primera. Iba haciendo el viaje tranquilamente y vino el revisor y se puso conmigo, pero que flipáis. Yo no tenía ni idea, no vienen numerados los asientos, es un poco extraño, pero me cayó la de Dios. Son las 11 menos 20 y se supone que llegamos a menos 10. O sea que tardar solo 10 minutos desde el aeropuerto hasta el centro me parece que está muy bien. Cuando llegas al aeropuerto sacas el ticket y bajas a la estación, pero no pasas ningún tipo de torno, ni de control, ni de absolutamente nada. Eso sí, hay revisores que van por el tren para arriba y para abajo y en el caso de que subas sin ticket te pueden parar y te pueden multar en el acto. O sea que, ojito, no nos pasemos de listos. Obviamente los locales no juegan para nada con eso, me imagino que los turistas un poco más sí que se la jueguen, pero yo os aconsejo que no lo hagáis por si acaso porque están haciendo controles de continuo. A mí creo que en este viaje no me va a tocar, pero ya veis lo que os acabo de contar hace un momento. Chicos, ya estamos en Zúrich, acabo de llegar, acabo de bajarme del tren y lo que os comentaba, no hay tornos, pero tener mucho cuidado sin subir sin billete ni nada de eso porque os cazan y la multa creo que es gorda, no sé si son 100 francos suizos o algo así. O sea que mi recomendación es que cojáis y saquéis el ticket que cuesta 7 francos suizos, que al cambio deben de ser como unos 7,46 o algo así según he visto en Google. Problemas que nos encontramos en el hotel en el que me voy a quedar, no puedo hacer el check-in hasta las 2 de la tarde, son ahora mismo las 11 menos 5 de la mañana, entonces mi intención es buscar una consigna que hay aquí en la estación para poder dejar las cosas, para poder dejar al menos la maleta y no ir tan cargado. Y además de eso creo que deberíamos desayunar porque tengo un pelín de hambre. Se viene el primer sablazo del viaje, ya veréis. Ah, mirar, está guay porque esta es la misma marca de patinetes que hay en Madrid, pero aquí por lo que se ve son más de bicis. Creo que he encontrado justo lo que quería, las consignas que están por ahí abajo. Es que moverte por una ciudad al final con la maleta, llevo un casco, llevo la mochila que pesa muchísimo con las cámaras, el portátil y demás, es un auténtico coñazo, por lo que si puedo dejarlo aquí, que mira, es bastante sencillo por lo que estoy viendo, pues genial. Ahí están.
Vamos a ver cómo funcionan. Me imagino que sea bastante sencillo de utilizar. Lo que sí voy a hacer va a ser sacar el paraguas por si acaso, ya que lo traje, ¿no? Me hago mayor, viajando con paraguas ya y todo. Bueno, ahí parece que están todas ocupadas y aquí al menos tenemos 3 verdes. Francés, italiano, inglés mejor, ¿no? Deposit. Deja las cosas en un armario que esté disponible, cierra la puerta, haga clic. Paga, coge el QR y pírate. Bueno, pues vamos a abrir esta misma. Pues 6 francos hasta las 5 de la tarde. Me viene perfecto. Pues ya estaría, funciona con el QR, tengo hasta las 5 y 3 de la tarde, tengo que venir a sacar la maleta antes, pero bueno, como el check-in lo puedo hacer a las 2, vendré antes. Así que ahora vamos a aprovechar para desayunar algo que ya tengo hambre. Vale chicos, pues entre lo que ha sido el tren desde el aeropuerto hasta el centro y ahora la consigna en la que he dejado la maleta, ya hemos gastado 13 francos. Toca desayunar. No me acordaba, pero es enorme esta estación. Y siempre tienen algún tipo de decoración o algo montado aquí dentro. Vale, que es Oktoberfest, claro, ahí están. Bueno, no se me había ni pasado por la cabeza, pero claro, es el Oktoberfest ahora en estas fechas y aquí tienen una buena montada dentro de la estación. Oye, por si llueve, estás aquí como Dios. Es curioso como en Europa, que en España no estamos tan habituados, utilizan la bicicleta mogollón como medio de transporte, ya sea para llevar a los niños al colegio, para ir al instituto los chavales, para ir a trabajar, para ir a donde os apetezca, todo el mundo utiliza bicicletas aquí. El tranvía es uno de los medios de transporte fundamentales que tienen aquí en la ciudad. La bici y el tranvía. Pizcock ahí. Nada más llegar, el señor Thomas Pidcock, dando un paseo por Zurich. Estoy flipando, acabo de pasar por delante de una peluquería. Déjame en comentarios antes de seguir viendo cuánto te cuesta cortarte el pelo en España. Porque esto es de locos, mirad, 42 si eres chica, 38 si eres chico. Unos precios populares, Mira, este es un mensaje que te doy a ti particularmente, que estás ahí detrás de la pantalla y aún no te has suscrito al canal. Pero hoy luces espectacular, o sea que suscríbete. Es curioso que llevo caminando ya un rato y no encuentro ningún sitio que me llame la atención como para tomar el café. Bueno, he visto 2 o 3, pero que, vamos, no me he atrevido ni a entrar. Lo digo por tema de esto, que el sitio tenía muy buena pinta, pero tenía una pinta de que me van a meter un sablazo increíble. O sea que aún sabiendo que me van a meter un sablazo, oye, que sea lo menos posible, ¿no? ¡Quique! ¡Ay, chavales! Ahí van los chavales, que están haciendo reconocimiento del circuito. Yes, and I want a gofre with Nutella, is possible? Siempre me pasa igual, siempre pido el café como no quiero. Dije coffee latte, el gofre tiene muy buena pinta y el café sabe mucho a leche. 14,50 francos. Vamos a ver si está bueno al menos. Está increíble. Muy rico, pero claro, 15 pavos, que con 15 pavos en España desayuno 8 veces. 8 no, pero 4. Nada, me pedí esto porque es azúcar y no fallas aquí. Esto te recarga el depósito un poco, que al final, con el madrugón que me he pegado hoy, como que necesitaba azúcar para espabilar. Llevo 27 francos gastados y ni me enteré. Madre mía. La verdad que la ciudad, otra cosa no, pero bonita es. Y lo que sí que se ve es que está como muy cuidada y súper limpia. Hay papeleras cada pocos metros, hay mucha gente de limpieza, está genial. Según he estado viendo, esto de aquí es el casco antiguo de la ciudad. O sea que creo que lo mejor que hacemos es ir para allí y echar un ojo, a ver qué nos encontramos. Aquí vengo a buscarte otra vez, Mira, esto sí que está bien. Llevaba un rato paseando y tenía que ir al baño, me meo. Pues acabo de encontrar este baño portátil en el que pagas de una forma fácil y sencilla. Un franco suizo más. Pago aceptado y se te abre aquí la nave del misterio. Bueno, darme un segundo que esto es privado, ¿vale? Acabo de ver en el espejo que tenía aquí un poco de chocolate y tú no me habías dicho nada. Eres un sinvergüenza, pero bueno, no lo voy ni a editar, lo dejo así. El caso es que el sueldo medio varía un montón en función de la región en la que te encuentres del país, porque tienen diferentes tipos de industria, pero el sueldo bruto medio oscila aproximadamente entre los 6.500 y 6.800 francos suizos. Una burrada si lo comparas con los sueldos que tenemos en España. De hecho, este sueldo lo tiene muy poquita gente en España, hablando en términos porcentuales, claro. Es más, aquí en Suiza ocurre exactamente lo mismo que nos pasa en España con ciudades grandes como Madrid o Barcelona, en las que debido al consumismo, debido a las industrias que hay, debido al movimiento que hay, al dinero que se maneja, pues el sueldo medio también es más elevado. Aquí concretamente en Zurich y también en Ginebra, que son de las ciudades más caras que hay en Suiza, los sueldos medios dicen que oscilan entre los 7.000 y 7.500 francos suizos. Una auténtica barbaridad, vaya. ¿Qué pasa? Que esta gente, cuando viaja a otros países, como puede ser el caso de España, son los reyes del mambo. Para ellos ir a cenar en España no significa absolutamente nada. O incluso comprarse una segunda residencia no les va a suponer el mismo esfuerzo que nos puede suponer a nosotros, como es lógico. Lo que no existe es un salario mínimo. Solo en algunos cantones, como ocurre en Ginebra, sí que tiene un sueldo mínimo por hora, que en este caso sería de 23 francos suizos la hora. Y como ocurre en todo el mundo, cuanto más formado estés y más especializado estés en sectores como puede ser la banca, la medicina, ingeniería o algún otro sector similar, ahí el sueldo promedio asciende hasta los 10.000 francos suizos. Pero a ver, vayámonos a situaciones un poco más reales o a trabajos un poco más realistas, como puede ser la hostelería, por ejemplo. Y es que el sueldo medio de los camareros aquí en Suiza oscila entre los 4.500 y los 5.000 francos suizos. Poco o nada tiene que ver con los sueldos de estos sectores en España, por desgracia. Pero evidentemente, a más salarios, más dinero, y a más dinero, más coste de lo que es
la vida en general. En el día a día ya lo estáis viendo lo caro que es comer, tomarte un café, coger el transporte público, es bastante caro, al menos para nosotros que venimos de España. Ellos evidentemente no lo notan como lo puedo estar notando yo. O tú si vienes por aquí, que ojo, el blog no va de esto, pero Suiza como país tiene unos paisajes espectaculares, montañas, valles, lagos. Es de los paisajes más bonitos que he visto, junto con Asturias, obviamente, que os voy a decir. La verdad que en ese aspecto en España tenemos mucha suerte con los paisajes que tenemos, pero Suiza de verdad os digo que es espectacular. Y en Zurich, que he estado varias veces, hoy es el primer día que camino por el centro y veo el casco antiguo y es increíble. Es la típica ciudad a la que tiene que merecer mucho la pena venir. O sea que apúntatelo en la agenda, ahorra un buen dinero, asume lo que vas a gastar aquí y vente a disfrutar de una ciudad como Zurich que mola mucho. Llevo un rato ya caminando por toda la ciudad y llega la hora de comer porque tengo un poco de hambre. Y además falta poco para ir a hacer el check-in, o sea que tendremos que volver a por la maleta. Mirad qué contraste más curioso me he encontrado. Por un lado tienes aquí estos contenedores normales y corrientes, te giras un poco y ¡pam! Menudo carrazo, ¿eh? Pues es como estos te encuentras por toda la ciudad. Bueno, de hecho, mirad que sigo caminando, está el Ferrari ahí atrás y mirad el pedazo de Hammer que está aparcando aquí. Eso tiene que consumir bastante, ¿no? No sé ya hasta qué punto será cómodo un coche así, la verdad. Creo que este va a ser el sitio elegido porque tiene un poco de variedad de comida. Hay pizzas, hay hamburguesas, hay pasta. Mirad, por ejemplo, estas son las pizzas. Tamaño estándar 19 francos, tamaño mediano 30, tamaño familiar 43. Y las hamburguesas en torno a 20. Madre mía, tiene que dar hasta vergüenza conducirlo, con el ruido que hace yendo en primera. Bueno, comida finiquitada. Como habéis visto, me he pedido una Coca-Cola y una pizza y me ha costado 36 francos. Es decir, que pensaba que iba a ser más. Vamos a ir hasta la estación de trenes, a la consigna, a coger la maleta y nos vamos ya para el hotel. Vais a flipar. Mirad que ahora ya tienen abierto esto. Querer ir al baño de nuevo, ya sabéis, tengo que pagar otra vez, a ver cuánto ahora. Bueno, 1,50. Otra meadita por 1,50. Ya estamos aquí. Y ahora pues se supone que Colette y el código. Bueno, perfecto. Ahora desde la estación tengo unos 2 kilómetros hasta llegar al hotel en el que me voy a quedar. Es un hotel cápsula. Habréis visto algo al inicio del vídeo, lo más seguro. Y bueno, no me quedo aquí por gusto, me quedo por necesidad porque estaba todo carísimo aquí. Pasar una noche ahí me cuesta 80 euros, pero bueno, vamos a ver qué tal está. Una gran decisión la de haber comprado un paraguas. Se ha puesto a llover la de Dios, pero la buena noticia es que ya estamos aquí. Chicos, os enseño mañana el hotel barra cápsula. Podría estar peor, pero podría estar mucho mejor, también os digo. Y yo que soy muy sensible con el tema de los ruidos y demás al dormir, creo que no va a ser una buena noche, teniendo en cuenta que hoy tampoco he dormido muchísimo. Mañana voy a estar para la rastra. Pero bueno, hemos venido a jugar, ¿no? Vale, te cuento, no estoy grabando con la cámara, estoy con el móvil. Tengo que ir hasta el hotel de Liane, que está aquí a las afueras, y llevarle un casco. Vamos a ver cómo funcionan los trenes dentro de la ciudad. Y de vuelta a 14. Segunda vez que me subo al tren y segunda vez que no me piden billete en ningún lado, ni hay ningún tipo de torno, ni absolutamente nada. Pero seguimos haciendo las cosas bien. Lo que sí está guay es que la gente es súper servicial. Yo tenía la duda de que no tenía ni idea de por dónde se iba o por dónde no, porque es complicado, ¿no? Es como que viene todo súper abreviado, números muy pequeños y yo no me entero. Y nada, le pregunté a un chaval y súper majo me ayudó, me dijo, súbete conmigo, es el mismo tren que tengo que coger yo. Y ahora cuando me bajaba también me decía, él es aquí, ¿Dónde te tienes que bajar? ¿Cuánto me acaban de cobrar por los cafés, Liane? Dilo en español. 9,50. 2 cafés y que encima van a estar malos. No fue mi col. Bueno, después de recargar hoy un poquito las pilas con Liane, que le tenía que traer un casco para el Mundial, el videoblog del Mundial lo tenéis por aquí arriba por si aún no lo habéis visto. Me he vuelto para el centro, voy a grabar alguna cosilla más por aquí, a ver alguna curiosidad más de la ciudad y por supuesto cenar para rematar el día. Os tengo que enseñar luego el drama del hotel, ni hotel ni nada. A ver, realmente es un hotel cápsula, esa es la verdad, pero las fotos que vi en Booking en comparación a la realidad poco tienen que ver. Estoy en la estación de nuevo y quiero que veáis cómo está esto en comparación a cómo estaba por la mañana, obviamente. Están celebrando aquí el Oktoberfest dentro de la estación y está hasta arriba. Mirad, voy a enseñaros una de las pocas cosas gratis que hay en Zurich o en Suiza y encima de buena calidad. El agua, chicos, el agua. Hay muchas fuentes por toda la ciudad en la que puedes beber directamente o incluso rellenar alguna botella si llevas como yo en la mochila. O sea que eso junto con el aire es gratis. Contrastes, cochazo y bici.
Vale, acabamos de ver un poco por encima lo que cuesta vivir un día en Zurich, ¿no? Saliendo a tomarte un café, cogiendo el transporte público, yendo a comer, incluso teniendo que entrar a un baño, que también te lo cobran normalmente. Y creo que algo de lo que tenemos que hablar y que también será muy importante, que nos puede llamar la atención a todos, es el precio de la vivienda. ¿Cuánto valen los alquileres, por ejemplo, aquí? Este es un tema que también me gustaría sacar un día en Madrid porque es de locos. Vamos a ver la diferencia que hay entre vivir en el centro y vivir en las afueras. Vivir en el centro, como ocurre en Madrid, por ejemplo, vivir dentro de la M30 es bastante caro, pero si te das un poco más fuera tendrás hasta más calidad de vida en general. Y esto te lo digo yo, que vivo en pleno centro de Madrid. El caso, un apartamento de una habitación aquí en el centro de Zurich oscila entre los 1.800 y 3.000 francos suizos. ¿Que no quieres gastarte tanto y te da igual vivir a las afueras? Mejor todavía, porque sale un poquito más barato. Ahí un apartamento de una habitación tan solo te costará entre 1.300 y 2.000 francos suizos. La hidratación es súper importante, os lo digo siempre. El agua lo compré antes, bastante asequible, un franco suizo. Bueno, si resulta que quieres hacer una familia, vives con tu pareja y queréis tener un espacio un poco más grande, 3 habitaciones, en el centro de la ciudad tendrás que pagar entre 3.500 y 5.500 francos suizos al mes. Pero no pasa nada, porque si ves que esta opción se te queda un poco grande o se te dispara mucho, te puedes ir de nuevo a las afueras y entre 2.500 y 4.000 francos suizos encontrarás algo. Son una pasada los precios, pero es que es el estilo de vida que se pueden permitir dado a los salarios que tienen aquí. Es una ciudad como Madrid estaría al alcance de muy pocas personas y aquí estamos hablando de la media de la población. Algo muy curioso y que me llama mucho la atención es que cuando paseas por aquí, por la ciudad, o bueno, lo he notado en Suiza en general, como el nivel de vida es más alto, a la hora de vestir, en los coches que ves por la calle, en cómo habla la gente contigo, cómo te tratan, cómo se comunican, se palpa en el ambiente que tienen mucha clase en general. Y es que ves a la mayoría de gente súper guapa y súper estilosa, de cómo van vestidos de arriba abajo como pinceles. Da igual que sea gente joven, gente de mediana edad o gente mayor. La mayoría de ellos muchísima clase. Bueno chicos, pues en un ratito voy a ir a cenar algo. Creo que vemos la comparación del McDonald's de España con el McDonald's aquí, a ver si hay mucha diferencia de precios, como me decía la gente, que no lo creo, pero bueno, lo veremos. Bueno, antes de cenar voy a enseñaros el hotel porque luego será muy tarde, no habrá luz y para no molestar a la gente, aunque me imagino que ya haya bastante gente. De hecho, bueno, hay gente en la recepción esperando. Os voy a enseñar un poco por encima, no voy a hablar mucho, pero hay veces que sobran las palabras. Y otro dicho que dice mucho mi madre es que lo barato sale caro. Lo que sí hay que decir es que me ha salido muy bien de precio en comparación a todo lo que había por ahí, son 80 euros la noche. Y el resto de hoteles que había en toda la ciudad con el tema del mundial de ciclismo tenían unos precios que iban de los 150 para arriba. Y la verdad que por vivir un poco la experiencia, por ahorrar un poco de dinero y por ver cómo queda la cuenta de gastos al final del día, he elegido este hotel que es el Green Marmot Capsule Hotel y vamos a checar. En la recepción no sé si habrá alguien o no. Antes había una chica que es la que te hace el check-in, te dan esta tarjetita y esta tarjeta solo te sirve para acceder a lo que es el hotel, a las habitaciones y para la taquilla que tienes en la que puedes dejar las cosas. Espérate que esto iba con un código, que me han mandado un mail. 4880. Thank you. Esta de aquí es mi taquilla, en la que dejas las cosas. Pues dejas la maleta, neceser, chanclas. He quitado un poco de peso de la mochila porque llevo todo el día cargándola de Dios. Mira, voy a enseñaros el baño. Baño bastante normal, que tiene duchas. Son duchas individuales, tienes ahí jabón y luego también secador si necesitas. Y las toallas ahí esperando. Y ahora no voy a poder hablar. Vamos a entrar en la zona de las cápsulas. Hay una zona que es solo de chicas y luego ya tenemos la de chicos. Encima la p*** es que me tocó la de arriba, que es más complicado, hay que subir y todo eso, que la de abajo te metías y ya estaba. ¡Qué aventuras tú! Pensaba que estaba peor. Aquí tienes la luz, un par de enchufes. Mira qué perchas. ¿Qué es esto, tú? ¿Qué es esto? Si son 2 pinzas mal puestas. Madre mía. Si ya lo decía mi madre, lo barato sale caro. El colchón es como si no hubiera. Ojo. Que tenemos escritorio para trabajar, Ojito. Madre mía, si no me entran ni los pies así. A ver, en verdad, para pasar la noche y dormir, si nadie ronca, va a estar cojonudo. Bueno, cojonudo. Estás sucio. Da igual. Es una experiencia, hay que vivirla. Positivismo. Vamos a ir a cenar un poco. ¿Qué os parece la aventura de la cápsula? Y bueno, ya veréis el videoblog de Ámsterdam. Normas de la casa. No ir calzado, no utilizar el móvil, no poner altavoces, hablar bajito, no mascotas y no fumar. ¡Hala! ¿Qué te ha parecido? Bueno, voy a aprovechar este momento para echar una meadita que aquí sale gratis. Y tú puedes aprovechar este momento para suscribirte al canal, activar la campanita y darle cañita al like. Gracias. Me la acabo de jugar, Acabo de dejar el chubasquero y el paraguas dentro. Eso puede ser deporte de riesgo aquí ahora mismo. Bueno. Y puede ser nuestra noche aquí, Es broma, estoy más muerto que otra cosa. Vamos a cenar, a editar y a dormir. Vamos allá. 21,50. Como veis, los precios en Suiza en comparación a España son elevadísimos, pero bueno, la calidad de vida que tienen aquí parece que es bastante buena y el país, y en concreto Zurich, mola muchísimo, o sea que os recomiendo que lo visitéis. Si os ha gustado el vídeo, chicos, suscribiros al canal, activar la campanita y darle cañita al like. Nos vemos.